Amanecer en el Océano Índico. Una embarcación cargada con madera del continente africano ha estado viajando toda la noche. Su destino es una isla. No una isla ordinaria, sino una extraña y misteriosa tierra donde nada es lo que parece. Zanzíbar, la isla de Zanzíbar. Desde el comienzo de la historia escrita, los viajeros se han sentido atraídos por la costa de Zanzíbar, seducidos por tentaciones comerciales e intriga política. Acudieron de todas partes: Egipto y Siria, India y Persia, China y Europa. Todos han dejado su marca. Más allá de los antiguos mercados de las ciudades de Zanzíbar, hay una selva tropical que parece el corazón de algún continente olvidado. Implantadas en este primitivo paisaje se encuentran las arboledas y plantaciones de especias que hicieron rica a Zanzíbar. Rodeándolo todo, millas y millas de fina arena protegida del mar abierto por un prístino arrecife de coral. Ubicada entre África y la vía marítima del Océano Índico, la situación de Zanzíbar enfrente de la costa este del continente africano fue en su momento vital para su prosperidad. Aprovisionaba a las caravanas de comerciantes que se adentraban en el interior de África y a los barcos que iban en dirección a Arabia, India y más allá. En consecuencia, Zanzíbar adquirió una importancia extraordinariamente desproporcionada en relación a sus dimensiones geográficas. Ahora, a finales del siglo XX, la cultura, la historia y la ley del mercado han empujado a Zanzíbar hasta el borde del cambio irreversible. Isla de esclavos. Un nuevo capítulo está empezando en la vida de Zanzíbar. Esta era una isla que siguió a Rusia y Europa del Este en la negra noche del comunismo, y al igual que sus compañeros del norte, parpadea ahora confusamente a la luz del nuevo día. Zanzíbar, antaño centro de un gran imperio comercial, podría ahora apenas mantenerse a sí misma si tuviera que depender de sus propios recursos. Pero la búsqueda de nuevos medios de subsistencia está acaparando la atención de la gente como nunca lo había hecho en el pasado. Los zanzibarís son personas individualistas
nacidas de tal variedad étnica que todo lo que tienen en común es una ferviente creencia en la fe musulmana y un profundo deseo de mantener una identidad propia separada de la del continente. Este es un pueblo que vive y respira con el mar, pero el pescado no es su único medio de vida. En las plantaciones de la isla se cultivan una gran variedad de vegetales, frutas y especias. Se dice que en tiempos de los antiguos aeroplanos, los pilotos que volaban de noche siempre sabían que estaban encima de Zanzíbar gracias al aroma del clavo que se respiraba en el aire. Al igual que la mezquita, el mercado es uno de los focos principales de la vida social. Aquí es donde se compran productos agrícolas con abundantes billetes y en medio de generosas cantidades de cotilleo. Este es un foro donde el boca a boca tiene mucha más importancia que el periódico. Y a pesar de la larga presencia del automóvil, los actores de esta obra viven en un mundo donde la bicicleta es todavía reina. El sol de Zanzíbar hace que un occidental se sienta desaseado y pegajoso en pocos minutos. Pero las mujeres del lugar han perfeccionado el arte de la apariencia inmaculada, siempre perfectamente arregladas y dulcemente perfumadas. La pintura de henna en manos y pies es un proceso que puede llevar horas, pero que siempre se hace en ocasiones especiales. Aquí, en un barrio de la vieja ciudad de piedra, faltan 3 días para una de esas ocasiones. Miskia tiene 23 años y va a casarse. Las mujeres de su familia la agasajan como si de una reina se tratara. Me siento enormemente feliz de haber encontrado novio. Casi debería decir marido. Y de que mi madre haya organizado esta boda para mí. Estoy muy agradecida a mis hermanas y hermanos que la han ayudado mucho con los preparativos. Estoy sumamente agradecida a mis padres por haber preparado esta celebración. La imagen de la luna creciente señala el fin del Ramadán, el mes en que se ayuna desde el alba hasta el ocaso. Tras 29 días de abnegación, los hombres de Zanzíbar se congregarán en las mezquitas repartidas por toda la ciudad. Cuando terminan las oraciones, empiezan 3 días de júbilo. Los zanzibarís están a punto de iniciar la fiesta de Eid, en la cual participarán intensamente incluso los musulmanes más ortodoxos.
Tras la relajada y moderna fachada de Zanzíbar se oculta una oscura y terrible historia, puesto que era aquí donde cada año se compraban y vendían miles de esclavos como si de ganado se tratara. Durante cientos de años, los tratantes traían su carga humana desde el corazón de África hasta aquí para venderla en subasta al mejor postor. Desde este enclave costero, los esclavos que sobrevivían podían acabar en Persia, India o incluso las Indias orientales holandesas. Un explorador británico comentó asqueado: Este escenario me produce repugnancia. Entre los importados más recientes, algunos no son más que esqueletos de piel y hueso, repletos de llagas y con aspecto cadavérico. En 1873, la venta de esclavos se abolió oficialmente, pero el comercio siguió de manera soterrada, literalmente hablando. Sobre esta escondida cueva de Mangabwani, invisible desde la ciudad de piedra, todavía puede verse la cámara en la que cientos de esclavos eran apiñados rutinariamente tras ser introducidos en la isla de modo ilegal, procedentes del continente. Desde aquí se vendían en secreto a propietarios que se los llevaban a sus plantaciones. Kasim Yusuf es el nieto de un esclavo que vivió la experiencia. Wanatolewa na majahazi huko bara, kuletwa hao watumwa huku Unguja, wakaletwa ndani ya mabandari, wakapita pwani kwa pwani. Los traían del continente en barco y los bajaban a tierra en esa parte de la playa. Luego los guiaban a través de un pasadizo subterráneo hasta la cámara donde los tenían guardados. De todos los tratantes de esclavos, el más famoso era Tipu Tip. Al final de su carrera, era propietario de 7 plantaciones y de 10.000 esclavos. Masud Mohamed es su nieto y conoce bien la casa en la que vivía Tipu Tip. Hii ni sehemu ambayo alikuwa akilala babu yangu. Sehemu ambayo ilikuwa na mapambo. Esta es la habitación de la casa de mi abuelo. Cuando él vivía, estaba ricamente decorada y era muy bonita. Es de esperar, puesto que mi abuelo era el segundo hombre más rico de Zanzíbar. Esta era su habitación en el piso más alto de la casa. Ahora le llevaré a los aposentos del piso de abajo, donde vivían sus mujeres. Una vez fuera del barco, los esclavos eran traídos aquí. Algunos pasaban por este camino, otros cruzaban el bosque. Si desfallecían, eran arrastrados hasta esta cámara subterránea. Aquí vivían las esposas de mi abuelo. Al igual que la habitación de arriba, esta también estaba decorada. Probablemente más por el hecho de que estaba ocupada por mujeres. En total, 8 o 9 entre esposas y concubinas. Hacían turnos para subir arriba y acostarse con él. En aquella época se guardaban aquí más de 1000 personas. Se les obligaba a dormir en 2 niveles. Había vigas de madera y de hierro fijadas a la pared a través de estos agujeros. Hoy en día se utilizaría madera de palmera,
pero mis padres dicen que en aquella época no era habitual. Resumiendo, estas vigas soportaban un segundo piso, con lo que se aprovechaba mejor el espacio. Este es el piso más bajo del edificio, donde vivían los esclavos y los criados. Cuando les tocaba subir a trabajar arriba, se alojaban en el segundo o en el tercer piso, pero estos eran sus aposentos habituales. La riqueza de hombres como Tipu Tip era legendaria y a ellos les encantaba presumir de ella. Cuando se construía una casa, lo primero que se colocaba era la puerta. Cuanto mayor era la riqueza del propietario, más ostentosa era la puerta. A través de la ciudad, los marcos están adornados con diseños simbólicos y citas del Corán. Pero las puertas son solo una de las facetas de una cultura con un diseño singular. Las vías principales están orientadas de este a oeste para aprovechar la escasa brisa. Para mantener la apariencia impecable de las calles, hubo un tiempo en que, por ley, las casas tenían que ser blanqueadas cada 6 meses. Las laberínticas calles son extremadamente estrechas para proporcionar sombra y proteger del sofocante calor del sol. En el interior de los hogares más acaudalados se mostraba la riqueza y el gusto del propietario mediante exquisitos grabados y lujosos muebles. Stephen Battle es un arquitecto experto en el particular tipo de construcción de la ciudad de piedra. Este edificio fue construido por un rico comerciante árabe y tiene probablemente unos 150 años de antigüedad. En el centro hay un patio que en su origen tenía como función refrescar el edificio. A través de él, el aire caliente salía al exterior. Ahora hay esta hermosa y elaborada escalera de madera. Aquí arriba habría habido un techo plano, utilizado por las mujeres de la casa para socializar sin ser vistas desde la calle. Entre los edificios más opulentos se encontraba el Palacio del Sultán, desde donde se dominaba el puerto. Además del sultán, llenaban estas estancias sus innumerables concubinas, esclavas, soldados y sus monturas. El palacio está construido con roca de coral, al igual que todos los edificios de Zanzíbar, ensamblada con una argamasa de cal. La mayor parte de las 99 mujeres que integraban el harén del sultán habrían vivido aquí, pero fue construido para su primera mujer, la cual tenía un séquito personal de 150 caballeros persas. Así que puede imaginarse las idas y venidas en este palacio cuando estaba en su apogeo. Desde finales del siglo XIX, los sultanes gobernaron bajo un protectorado británico. Zanzíbar fue uno de los primeros lugares del mundo en tener electricidad. Las calles rebosaban de comerciantes, diplomáticos e inventores de Arabia, India y Europa. Aquí se pusieron a prueba los primeros ingenios voladores de África. El primer monarca que voló en avión fue el sultán de Zanzíbar. Este era el gran crisol de culturas africano. En 1964, la dinastía de los sultanes fue derribada pocos meses después de obtener la independencia de Inglaterra. En una sangrienta revolución se asesinaron 17.000 árabes e indios en una sola noche. El jeque Abeid Karume ocupó la presidencia. De la noche a la mañana, Zanzíbar dejó de ser una tierra de sultanes para convertirse en una república popular, fusionándose con la vecina Tanzania. El nuevo régimen pactó alianzas con el bloque del Este y la opresiva mano del comunismo soviético descendió durante una generación.
Los niños del Zanzíbar actual crecen en un mundo poscomunista. Pero durante 30 años la ciudad de piedra se estuvo degradando. La pintura de cal está sucia y se cae. Los tejados de láminas de hierro onduladas introducidas por los ingleses se están oxidando. Muchas de las antiguas casas de coral se han venido abajo, dejando montones de escombros en las calles. En estos momentos se están llevando a cabo esfuerzos internacionales de emergencia para conservar los edificios más preciosos. Pero el paso del comunismo ha llevado al renacimiento de la cultura prerrevolucionaria. Irónicamente, uno de los personajes clave de este renacimiento es un americano. En 1989, Emerson Skinns dejó un trabajo en Manhattan para sumergirse en el fascinante mundo del arte y la artesanía de Zanzíbar. Me he convertido en un personaje popular. Todos saben que me gusta hablar, que tengo una opinión sobre todo y que estoy dispuesto a defender como sea lo que encuentro de especial aquí. Todos me llaman Babu, que significa abuelo. Últimamente la cosa está tomando un cariz que no me gusta. Empiezan a llamarme Dingy. Cuando un Dingy es un hombre viejo, muy viejo y sabio, y yo todavía no estoy preparado para desempeñar ese papel. Estos son los marcos de unos arcos que quedarán bien en el salón de té. En cada una de las salas del salón de té hay un arco que se adapta a este marco. Así se realzará más lo que hay en el fondo. Naturalmente lo pintaremos con un bonito color. El patrón lo sacamos del viejo balcón que hay aquí arriba. Así que conservaremos el mismo estilo en todo el edificio. Me parece un patrón muy hermoso y espero que funcione. Aquí la cultura es participativa. Puedes hacer cosas. Estás implicado activamente en la cultura. En Occidente todo es muy pasivo. Ves las obras de otra gente. Te sientas o estás de pie viendo cómo alguien se expresa. Y tú colaboras muy poco. En Occidente hay muy pocas personas que puedan participar de manera activa. Aquí todos pueden participar. Es una sensación maravillosa. Aquí puedo realizar mi sueño de ser Cosmo de Medici, el mecenas italiano del arte en el Renacimiento, que era uno de mis héroes de la infancia. Y así, con muy poco dinero, porque no lo tengo, puedo ayudar a artistas, artesanos, músicos y a otras personas a redescubrir su arte y a expresarse. Disfruto mucho haciéndolo. En Zanzíbar las puertas tienen mucha importancia. Generalmente, cuando alguien construía una casa, encargaba la puerta incluso antes de poner los cimientos. La puerta es un símbolo de la familia y de sus vidas. Esta puerta no es la original. Antes había una puerta enorme y maravillosa, pero poco después de la revolución, el gobierno se encaprichó de ella y se la llevó. Los residentes de la casa, de hecho una mujer y su hija que ocupaban la misma habitación donde yo vivo ahora, se despertaron sobresaltadas a las 6 de la madrugada, cuando los soldados revolucionarios empezaron a dar golpes en la pared. La mujer les preguntó qué estaban haciendo, y ellos le dijeron que a Karume le gustaba su puerta, y por eso se la llevaban. En ese momento decidió que también a ella le había llegado el momento de marcharse. Yo he adoptado este lugar porque él me ha adoptado a mí. De alguna forma me siento destinado a estar aquí. Hay una profunda civilización.
Los antiguos griegos creían que la hospitalidad era la base de la civilización, que cuando el hombre empezaba a aceptar a otro hombre, a tolerar a otro hombre y a proporcionarle protección cuando viajaba o cuando se encontraba lejos de su casa, entonces era verdaderamente civilizado. Para ellos ese era el fundamento sobre el cual podía desarrollarse todo el crecimiento posterior. En Zanzíbar existe, y de forma muy arraigada. David Livingstone fue el primero en sugerir la idea de que los zanzibarís son gente misteriosa. Sus representaciones públicas nunca parecen transmitir directamente sus intenciones más íntimas. Hablan y bailan valiéndose de parábolas y metáforas. Es una representación que se ajusta perfectamente a esta paradójica y variada isla. A tan solo media hora de coche de la ciudad de piedra, encontramos algunos de los bosques más viejos y primitivos del mundo. Aquí, en Josani, queda un pequeño resto de un enorme bosque que antaño cubría la mayor parte de la isla. En estos pocos kilómetros cuadrados se conserva la imagen de un mundo prehistórico que casi ha desaparecido por completo de la faz de la Tierra. Aquí vive el asustadizo mono rojo decolado, una de las especies más raras que existen. En el resto de la isla, el bosque está librando una batalla que poco a poco se va perdiendo. Las plantaciones y carreteras se multiplican, empujadas por el crecimiento de la población. El bosque no está solo. Cerca de la playa, el arrecife de coral empieza a enfrentarse con los mismos problemas. Este es uno de los arrecifes más antiguos del mundo. Durante siglos, los peces que se alimentan en sus aguas han permitido vivir a los pescadores. Eso también cambiará. Una nueva arma, la pistola arponera,
ha aumentado de forma brutal la eficiencia de la práctica pesquera. Matt Richmond es un biólogo marino que ha pasado años catalogando la diversidad de la vida en el arrecife. Ahora está preocupado por los efectos que la pistola arponera tendrá en su futuro. El arrecife es una compleja comunidad de plantas y animales que están en interacción. Es como una especie de organismo. Un organismo que vive y vibra al son de los muchos millones de plantas y animales que hay en su interior y que forman un sistema extraordinariamente complejo. Los arrecifes de Zanzíbar están, por así decirlo, bajo presión. De manera local, esta presión supone una seria amenaza. Y en algunas de las islas que hay frente a la costa de Tanzania, al este de África, la degradación está avanzando a una velocidad inusitada. El motivo de esta degradación es la pesca masiva. Las comunidades de la costa africana oriental, y Zanzíbar en especial, aumentan rápidamente de tamaño, con poblaciones que se duplican en 20 o 30 años. Cada vez más personas necesitan alimentarse del mar y se impone la sobrepesca. Kwa siku ya leo tunaendelea na hali ya kikazi. Tunakwenda, hatujafika. Tuko ndani ya safari ya kwenda katika kazi. Tradicionalmente la gente aquí pescaba con caña o con trampas pasivas, es decir, trampas para peces en las que se colocaba un cebo y con las que se cogían peces cuando estos se introducían en el interior. Ahora hay métodos de pesca más activos, entre los cuales el que más se ve en esta zona es la pistola arponera. Es muy efectivo porque no es difícil construir una pistola y se requiere muy poca experiencia para usarla. Un chaval relativamente joven puede fabricarse una pistola, subirse a una ungulawa y acercarse al arrecife. En una tarde puede llegar a pescar más peces que un pescador de caña tradicional en todo un día. Incluso sin aletas y con tan solo una máscara casera, un pescador con pistola puede cazar fácilmente especies grandes de peces. Muchas de estas especies tienen su propio territorio y apenas se mueven del fondo del arrecife. Esos serán los primeros en desaparecer, los que permanecen agrupados y se mueven lentamente, convirtiéndose de este modo en un blanco fácil para la pistola arponera. Esos desaparecerán rápidamente y también desaparecerán los que se arrastran. Desaparecerán los peces loro y los otros peces que viven cerca del arrecife. Una vez desaparecidas las mayores especies de depredadores, las poblaciones de especies más pequeñas quedan fuera de control, perturbando el delicado equilibrio natural del arrecife. Estos desequilibrios podrían destruir en décadas un arrecife que ha evolucionado a lo largo de miles de años. Están aumentando los erizos de mar, que antes servían de alimento a los peces, especialmente cuando los erizos eran pequeños. Los erizos de mar saben erosionar eficazmente, atacan al coral vivo y se alimentan de la superficie de la roca. Año tras año, esto provoca el desmoronamiento de colonias enteras de coral, que son arrastradas hasta la playa, dejando atrás un fondo marino de arena o roca muy poco productivo. Si la pesca descontrolada no se detiene, eso puede ser todo lo que puede quedar: erizos, arena y roca. No es muy prometedor.
Pero las comunidades de Zanzíbar tienen que vivir. Llevan pescando en estas aguas desde mucho antes que los portugueses llegaran aquí en el siglo XVI. ¿Con qué derecho nosotros, los occidentales, les decimos a los zanzibarís cómo tienen que ganarse la vida? Según el estándar occidental, los pueblos como Matemwe son extraordinariamente pobres. El futuro de sus niños es desolador si no pueden recurrir al sustento que les proporciona el mar. En este momento viven en Zanzíbar más de 600.000 personas. Pero los recursos de la isla son limitados, tanto en la tierra como en el mar. A pesar de la apariencia ruinosa de la mayoría de sus poblaciones pesqueras, Zanzíbar tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Cada año se suman otras 15.000 bocas que deben ser alimentadas. Con la mejora de las condiciones sanitarias, sobreviven más niños y los adultos viven más tiempo. Una circunstancia que podría acarrear serias dificultades tanto para la isla como para su entorno marino. Aquí los pescadores siempre han considerado el mar como su finca. Una finca en la que han trabajado con cariño y discreción. Pero estos pueblos pesqueros pronto se internacionalizarán. Todavía no hay barrios bajos, pero llegarán, al igual que la televisión, los juegos de azar, las drogas y los rateros. En el exterior de una mezquita próxima a la ciudad de piedra, los hombres esperan con expectación la llegada de Hafid, el futuro marido de Miskia. Como en todas las bodas tradicionales, él y Miskia han estado separados varios días. Los esponsales en sí son una ocasión reservada únicamente para los hombres. Es su último rito como solteros. Incluso ya una vez iniciados los desposorios, la esposa de Hafid no está aquí, sino que se encuentra reunida con las demás mujeres en alguna otra parte de la ciudad. En casa de Miskia, las mujeres han empezado la celebración. Antes de que Hafid haya llegado, el paso de Miskia a la vida de casada ya ha empezado.
Nzuri sana. Bwana we, Isho. Siku ya leo ni siku ya furaha. Sana. Tunataka kwenda kule, si kama tunataka kusimama. Cuando le preguntamos cómo se siente, Hafid responde que es un día feliz para ambos. Siku ya leo ni siku ya sherehe ya harusi yangu na harusi ya Miskia Jafar Mohamed. Cuando hacemos la misma pregunta a Miskia, vemos que está demasiado emocionada para pronunciar una sola palabra. Miskia y Hafid pasarán la mayor parte de su vida de casados en el siglo XXI. Este será un mundo que empequeñecerá aún más gracias al motor de reacción y a la antena parabólica. La vieja generación que pescaba utilizando métodos tradicionales está desapareciendo a toda prisa. Su lugar está siendo ocupado por muchachos jóvenes que no tendrán la paciencia necesaria para hacer las cosas como las hacían sus abuelos. Si no pueden pescar en el arrecife, ¿a qué se dedicarán? Para muchos, se producirá una inevitable emigración de jóvenes frustrados y sin empleo hacia la ciudad. Solo unos pocos bien relacionados conseguirán abrirse camino en una nueva actividad. Sin duda alguna, la espada de doble filo que se cierne ahora sobre Zanzíbar es la esperada explosión del turismo. ¿Qué porción de esta isla quedará pronto reducida a un parque temático para turistas ricos? ¿Y cuánto falta para que las chicas emprendedoras del continente vengan a ofrecer los servicios de su antigua profesión en la oscuridad de las calles? Mama yangu anaitwa Ansha Kanshilu. Nimezaliwa katika nchi ya Wazulu, nchi ya Watemi, nchi ya mauaji. Shaka Zulu es el nombre artístico de un hombre de aquí que se dedica a doblar escenas peligrosas. Lo tomó prestado de un guerrero sudafricano muy temido en el siglo pasado. En su actuación lo atropellan dos motocicletas. Para él es un símbolo de lo que ocurre en Zanzíbar. Su cultura indígena está siendo atropellada por el insidioso avance de la tecnología occidental. Lo que ahora no es más que un sencillo goteo de turistas estacional, pronto se convertirá en una tormenta continua. Y con ella llegará un voraz apetito de hamburguesas, pizzas y playas topless. A medida que crece la demanda de camareros y personal de limpieza, muchos de estos muchachos, al igual que sus antepasados, se verán abocados a una vida de servidumbre. Las autoridades de Zanzíbar quieren promocionar el turismo debido al abundante dinero que reporta. Pero algunos de los hoteles que hay en proyecto tendrán más camas que personas hay en los pueblos circundantes. Si los turistas quieren las comodidades del estilo de vida occidental,
corren el peligro de destruir la esencia misma del lugar que han venido a visitar. Pero a pesar de los peligros, algunos siguen siendo optimistas respecto al futuro de la isla. Tras 30 años de sueño, Zanzíbar ha despertado de nuevo. El arte está creciendo y la gente siente que existen posibilidades de progresar. Hay mucha esperanza y es muy agradable vivir en un lugar donde las personas creen que el futuro es esperanzador. En Occidente hay una especie de desencanto. Las personas viven más aisladas y están alienadas unas de otras. En Occidente son muy populares las caras de aburrimiento. Ya sabes, todos intentan mostrarse agresivos y aburridos, como para señalar que están de vuelta de todo. Aquí no se está de vuelta de nada, porque la mayoría no ha ido a ninguna parte. Zanzíbar. Su nombre es tan encantador que los visitantes acudirán aquí sin necesidad de otro motivo. Los habitantes de Zanzíbar se encuentran en una encrucijada, enfrentados al difícil dilema de escoger entre subirse al tren de la modernidad o refugiarse en un mundo que sería más pobre, pero sería el suyo. Al comenzar un nuevo día, los pescadores salen rumbo al océano una vez más. Pero un día saldrán para no volver, seducidos por la atracción de una vida más fácil en los grandes puertos del mundo. Su lugar lo ocuparán los niños de otra Zanzíbar, todavía demasiado lejana para ser reconocida. Sea cual sea su aspecto, de una cosa podemos estar seguros, y es de que, como en la antigua, nada será exactamente lo que parece.